Pueden tomar asiento, hermanos. El tema del mensaje es el tema de este año, firmes en la fe. Leímos Colosenses 1, del 17 al 23. Obviamente estaremos hablando acerca de la firmeza. Voy a tratar de cubrir el tema de la firmeza en varias maneras, pero esta mañana lo vamos a introducir. Esto que voy a decir, hermanos, no es para juzgar a nadie, nada más pero sí es una realidad que quiero enseñar esta mañana porque va con el lema de este año. Desafortunadamente, hermanos, hay muchas personas que yo he conocido o que no he conocido o que usted ha conocido que no han permanecido firmes en su fe. Si usted conoce al Señor por ya varios años y tiene un poquito de experiencia en la vida cristiana, se podría decir, ya conoce algunas personas que fueron introducidas a la fe y creían una fe. No estamos hablando de la salvación específicamente, sino de los caminos del Señor. Y con el tiempo dejaron su fe. No fueron firmes en su fe. Cada una de esas personas, escuchen esto porque es muy importante, cada una de esas personas que yo conozco, muchos de ellos personalmente, o quizás usted conoce, cada uno de ellos tiene una razón válida en su mente por qué dejaron su fe. Han razonado y han puesto en su corazón, en su mente, que hay una razón válida para haber dejado nuestra fe. Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. En otras palabras, los caminos en los cuales caminamos, aún en los cuales dejamos de caminar, en este caso, la fe de Cristo, son rectos en la propia opinión de la persona. Hay personas que han dejado su fe y están convencidas que están bien y que todo el mundo está mal. El pastor a mí me hizo algo, yo me enteré de algo que la hermana sabía y en su mente yo me he sentado con decenas a través de los años en la sala de sus casas o en la iglesia antes de irse. Hermana, hermano, no deje, y cada uno de ellos tiene una razón válida en su mente. Pudiéramos enlistar 1000 razones, ¿no? De por qué personas dejan su fe. ¿Por qué personas no siguen firmes en su fe? Y no voy a hablar de las razones, y les voy a decir por qué. La razón es muy sencilla. La razón, que no voy a hablar de las razones, es muy sencilla. No hay razón válida para dejar su fe. No importa qué usted piense, o conoció, o escuchó, o le hicieron, no hay razón, nunca hay una razón válida para no permanecer firmes en la fe. No importa que el pastor falló, cayó, un líder que yo conocía, o la esposa del pastor no me texteó, o que una hermana me trató mal, no le cambió el pamper a mi niño. No importa, trataron mal a mi angelito, no importa que usted esté pensando. No hay razón válida para alguien dejar su fe. La razón es porque el hermano o el pastor o la esposa del pastor o la que cuida a los niños, ellos no son nuestro Salvador, ni la razón por la cual estamos aquí. Cristo es nuestro Salvador. Y la Biblia llama a Cristo el autor y el consumador de la fe. No es la iglesia, no es un diácono, una hermana o el pastor, no. Es Cristo. Mi meta como hijo de Dios es hasta que Dios me lleve, o si Él viene por mí, porque esas son las únicas dos maneras que vamos a salir del mundo. Nos morimos, nos lleva a Dios, o número 2, Él viene por nosotros, el rapto de la iglesia. Pero mi meta
como cristiano, y debería de ser también su meta, y debería, si usted tiene pocos años, 10, menos, 8, 5, 2, esta es una meta muy importante de tener. Voy a ser fiel a Dios hasta que me muera. Voy a permanecer firme en mi fe. El apóstol Pablo, antes de ser sacrificado, dijo estas palabras. Segunda de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla. Ya anciano, he acabado la carrera. Y luego él dijo, he guardado. ¿Qué guardó, hermanos? La fe. Guardado la fe. Me mantuve firme en la fe. Y el deseo, hermanos, de Dios para cada cristiano, para usted, es que usted permanezca firme en su fe. No solamente 1 año, o 2, o 5, o 10, o 30, o 40. Dios quiere que usted permanezca firme hasta que usted muera o hasta que Dios venga por nosotros. Estaremos estudiando el libro de Colosenses este año, y no voy a dar ahorita todo el contexto y lo que está pasando, pero el libro de Colosenses fue escrito por el apóstol Pablo. Pablo no estableció la iglesia de los colosenses, no fundó la iglesia. En esta iglesia quizás había judíos, pero la mayoría de sus integrantes eran gentiles. Un gentil es una persona que no ha nacido judía de nacimiento. Nosotros, para los judíos, somos considerados gentiles. Para los judíos nada más hay dos, los judíos y los gentiles. Nosotros somos gentiles. No somos de nacimiento judíos. En esta iglesia, aunque quizás había judíos, la mayoría era gentil. Y la ocasión para escribir Pablo esta carta fue por la razón que otras cartas también se escribieron. Fue porque se estaban introduciendo enseñanzas o doctrinas erróneas en la iglesia recién fundada. Aparentemente había 1 o 2 o varios maestros falsos que propagaban un sistema doctrinal que era una mezcla de un legalismo judío. Tienes que hacer estas reglas y judaizar para poder ir al cielo. Y a la misma vez había una filosofía pagana. Era el elemento pagano que se conoce, lo vamos a ver después, como el gnosticismo. Y había esta idea de las divinidades en diferentes etapas. Y entre muchos temas que Pablo habla, los vamos a ver a través del año. Ahorita nada más estamos introduciendo el lema, firmes en la fe. Pablo exalta a Jesús. Uno de mis pasajes favoritos es Colosenses capítulo 1, capítulo 2, porque exaltan a Cristo de una manera muy elocuente. Les enseña que Cristo ha muerto por ellos. Pablo pone a Jesús como la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pone a Cristo como la persona central de todas nuestras creencias. Todo descansa en Jesús. Estas enseñanzas cubren la reconciliación que Cristo nos dio a través de Él para con el Padre. Y enfatiza, hermanos, una vez que exalta a Jesús, vamos a ver eso después, enfatiza, ven una vez más el versículo 23. Colosenses 1, 23. Si en verdad permanecéis fundados y ese es el tema, firmes en la fe. Enfatiza la necesidad de ser firme en la fe. Y así como en los días de Pablo, hermanos, hoy en nuestros días hay enseñanzas erróneas, falsas doctrinas, falsas ideas, falsas enseñanzas que se han metido a las iglesias y las han deteriorado. Cosas o prácticas antibíblicas, falsos maestros en la televisión, en YouTube, en el internet.
hábitos pecaminosos. Todo esto, pecados, ex novias, todo esto, ataques del diablo, tiene un fin. El que usted y yo ya no tengamos firmeza en nuestra fe. ¿Se ha puesto a pensar por qué tanta batalla en el mundo espiritual? Híjole, tanta tentación y batalla y esto y la carne. Hay una meta que el diablo tiene en mente para usted y para mí. Que con el tiempo, lo más pronto posible, o si me tengo que esperar 20 años para que Karen o Calvin o Nancy o Feliciano, si me tengo que esperar 30 años, me voy a esperar porque el diablo es muy paciente. Pero voy a poner cositas aquí y allá para que estas personas, o todos aquí, dejen su firmeza en la fe. Ustedes que han tocado puertas son testigos de que hay mucha gente allá afuera. No, si yo antes era como usted. Muchas personas me han dicho a mí. No, si yo, no, hombre. Yo predicaba con la Tecate ahí enseguida. No, si yo era diácono. Yo tocaba en el culto, en el de alabanza, dicen. La firmeza, hermanos, antes de empezar el mensaje, depende de dos personas. Fíjense bien esto, no en mi mensaje estoy introduciendo el tema de firmeza. Depende de Dios y depende de usted. Obviamente, por si hay alguien que malinterpreta esto, todo depende de Dios. Ya sabemos eso. Todo es de Dios y por Dios y para Dios, ya sabemos eso. Pero la firmeza, y vamos a ver en el mensaje, no nada más depende de Dios. Depende de dos personas, depende de Dios y depende de usted. Nosotros somos responsables por varias cosas también. Quiero darles esta mañana, hermanos, cómo es que un hijo de Dios puede obtener o tener firmeza en su fe. ¿Cómo es que alguien por años, y no estoy hablando a alguien, no, sí, yo tengo 30, pero todo frío, toda carnal, no estoy hablando de una persona que está establecida en su fe, ama a Dios, sirve a Dios, tiene una fe que otros pueden mirar, sus hijos, su esposa, se mira su fe, que viven su vida cristiana. Estamos hablando de un cristiano verdadero, no de alguien que juega ahí nada más el tiempo extra y que a veces sí y a veces no, y a veces bien y a veces mal, y a veces doy y a veces robo. No, estamos hablando de una persona firme en su fe. ¿Cómo es que una persona como usted, como yo, podemos o seguir siendo firmes o obtener firmeza? Tengo tres formas. La primera es esta. Primeramente, debemos de conocer la fuente de firmeza. Aquí empieza todo. Debemos conocer de dónde viene la firmeza. Vean Colosenses 1:17 una vez más. Colosenses 1:17 dice, y Él, ¿quién es Él ahí, hermanos? Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Debemos de conocer la fuente de firmeza. Quiero dejar en claro, hermanos, que si usted ahorita dice, no, yo hasta ahorita, gracias a Dios, he sido firme. Y desde que llegué, yo estoy aquí, ya tengo 1 año o 2 años o los años que usted tenga, y gracias a Dios, ahí voy. Quiero recordarle algo, es por la pura misericordia de Dios. No tiene nada que ver con usted. No, si yo tengo 30 años aquí en las cosas, no, yo soy bien maduro. No. Gloria a Dios. Es por la pura misericordia de Dios. Si usted está aquí, si yo estoy aquí, si hemos hasta ahorita sido firmes, si hemos hecho nuestro mejor y amado a Dios, tenga cuidado de no poner el crédito en usted, porque es la misericordia de Dios.
La fuente de firmeza es Jesucristo. So debemos de conocer la fuente de firmeza. Primeramente, Jesús nos da fe. Dice el versículo 17, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, incluyendo nuestra fe. Primeramente, Jesús nos da fe. La razón que tenemos fe, hermanos, es porque Dios trabajó en nuestro corazón. Dios hizo una obra en nosotros. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La única razón que podemos tener fe en Dios, hermanos, es porque Dios nos ha dado fe. Creemos por fe que Dios existe. Creemos por fe en el Espíritu Santo. Creemos por fe que toda la Escritura es inspirada por Dios. Creemos por fe que hay un cielo. Creemos por fe que hay un infierno. Creemos por fe que Cristo hace 2000 años vino y vivió una vida perfecta y murió a los más o menos 33 años y Él pagó por los pecados de todo el mundo. Eso lo creemos por fe. Creemos que fue puesto en la cruz y estuvo ahí hasta que físicamente Él murió. Después fue puesto en una tumba. ¿Y cómo saben eso? Por fe. Puesto en la tumba, duró ahí 3 días y un domingo en la mañana, de madrugada temprano, Cristo resucitó de los muertos. Lo creemos por fe. Estuvo aquí 40 días revelándose a sus discípulos y a la iglesia y a ciertas personas quizás debían de ser confirmados en la fe. Y por 40 días, después de 40 días, llevan sus discípulos en Hechos capítulo 1 a un monte ahí. Y Él les da unas últimas palabras y es alzado. Él asciende al cielo. Y el ángel les dice, este Jesús mismo que ha ido al cielo, así va a venir también por ustedes. Eso lo llamamos el rapto, el arrebatamiento. Eso es el siguiente evento en el calendario bíblico. Eso lo creemos por fe. Creemos que Jesús está sentado a la diestra del Padre, el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Cómo saben eso? Por fe. Jesús nos da fe. Todo lo que creemos envuelve fe. ¿Se ha puesto a pensar? Nadie ha visto a Dios, nadie conoció a Cristo de nosotros personalmente. No estuvimos cuando el Espíritu Santo inspiraba a Pablo o a Juan o a Moisés o a David o a Jeremías o a Isaías o a Ageo. No estuvimos ahí. Pero lo creemos, este libro. Yo se lo he dicho muchas veces, ¿usted cree 100% seguro de que ese libro es la palabra de Dios? 100% seguro, he puesto mi vida en eso. Este libro es inspirado por Dios. Todo es verdad, es un libro eterno. Dios es eterno, la palabra de Dios es eterna. Todo lo que creemos es por fe. Todo lo que enseñamos es por fe. Todo lo que predicamos es por fe. Es Dios, es Cristo que nos ha dado fe. Dios, esto es muy importante, obra en el corazón y el hombre decide poner su fe en Cristo. Hay esta idea que es errónea y antibíblica, que Dios da la fe a la persona y Él convence a la fe y Él forza básicamente a la persona. Y yo te escogí a ti, tú vas a ser salvo y aquel yo no lo escogí. Nosotros no creemos eso, no somos calvinistas y no tenemos nada que ver con esa creencia. La palabra de Dios dice que Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Todos. Cristo murió por todo el mundo. Pero sí creemos que Cristo, el Espíritu Santo, Dios, trabaja en el corazón y el libre albedrío, la decisión de cada ser humano, nosotros decidimos creer por fe. Y la obra del Espíritu Santo y la decisión personal es lo que nos da y forma nuestra fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Jesús nos da fe. Pero también, número 2, Jesús, abajo de este punto, nos da firmeza. Esto es muy importante. Jesús nos da la fe, ¿ok? Él trabaja en mi corazón, yo decido creer en Él, nos da la fe. Pero fíjense bien, hermanos, Jesús también nos da firmeza. Todas las
cosas en Él subsisten, incluyendo a nosotros. Y si es que seremos fieles y estaremos firmes en nuestra fe, hermanos, es necesario que entendamos que la persona que nos da firmeza es Jesús. Uno no debe estar firme por la iglesia que uno asiste, porque en la iglesia está la hermana que me cae muy bien. Porque ahí está la familia que me invitó. La familia que la invitó no debería de darle firmeza a usted, porque ahí el pastor me texteó. Un texto no debería de darle firmeza a usted. Es que ahí tratan muy bien a mis niños. Esto no debería de darle firmeza a usted, porque cuando no los traten bien, se va a amargar y se va a ir. La persona que nos debe de dar firmeza, hermanos, y la razón por la cual deberíamos de estar aquí firmes es por Cristo Jesús. Vean el versículo 18 ahí, Filipenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Primera de Tesalonicenses, escúchenlo, 3:8. Pero ahora vivimos y vosotros estáis firmes, dice, en el Señor. Es bonito mirarnos unos a otros y me da gusto. Ya la familia del hermano Alberto, su esposa, regresó. Gloria a Dios. Y me da gusto y nos saludamos y nos amamos y oramos unos por otros. Pero la verdad es que yo no estoy aquí para ver a una familia o para cantar un canto o porque la persona que me invitó. Aquí está la razón que venimos. La firmeza viene de Cristo Jesús. No es como está el café, aunque está bueno. No es como están las sillas acomodadas, en qué color está a ver si está bonito el pastor ahora me va a enseñar algo. No tiene nada que ver con eso, mis queridos hermanos. La firmeza viene de Cristo. Colosenses 2:7, véanlo ahí. Colosenses 2:7. Dice, arraigaos y sobreedificaos. ¿En quién, hermanos? Dice, en Él. Colosenses 2:7. Confirmados en la fe. No dependa usted de alguien más para ser firme. Dependa de Dios para ser firme. No dependa de mí. Hermana, ¿qué pasó? Es que no fui por 3 semanas y no me visitó usted. ¿No sabía que yo era su Salvador? No sabía, hice un mal trabajo entonces, porque yo constantemente digo, hermanos, estamos aquí por Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. Confirmaos, sobreedificaos, dice, en Él. Fíjense bien, hermanos, porque hay gente que se va de la iglesia porque un hermano lo trata mal. Son niños. Y ahí van a otra, y allá otro lo trata mal, y ahí van a otra, y ahí otra vez lo tratan mal, y andan de chapulines en iglesia, y no se han dado cuenta que vivimos en un mundo caído, y a donde quiera que vayas, alguien te va a tratar mal tarde o temprano. Pero mi firmeza no está porque me tratan bien o me tratan mal. Mi firmeza debe de venir de Cristo Jesús. Dieron dulces a los niños y no le dieron a mi niño. Me voy con mis canicas. Y ahí van, grandotes así, pero con una mente inmadura de niños. Pues el pastor tomó una decisión que yo no estuve de acuerdo. Yo quería la pared que la pintaran amarilla con bolas rojas. Y el pastor dijo que no. Y yo di para la pintura. Yo doné para Jesús. Hay gente que piensa así, hermanos. Nuestra firmeza no viene de qué color está la pared. A mí qué me importa de qué color está la pared. Píntela si quiere. Nuestra firmeza viene de Jesús. Solo Jesús da firmeza. Número 1, debemos de conocer la fuente de firmeza. ¿Quién es? Cristo Jesús. Número 2, ¿cómo una persona obtiene firmeza? Debemos recordar nuestra vida anterior. Vean el versículo 21. No me gustó aquí, pero aquí está esto. Vean el versículo 21, Colosenses 1:21. Y a vosotros también,
que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Aquí va, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Parte, fíjense bien, número 1, debe reconocer la fuente de firmeza, Cristo Jesús. No es un hermano, no es como me tratan, aunque queremos ser amables, una iglesia amorosa, pero no dependa de eso, Cristo Jesús. Número 2, debo de tener una perspectiva, recordar la vida sin Dios. ¿Cómo era antes? ¿Cómo era su vida sin Dios? Ahora, si usted dice, bien, quizás usted no es salvo. Yo era buena, quizás usted no es salva. Igual, usted no es convertido. Porque los que hemos entendido que estábamos yendo derechito al infierno y ahora vamos derechito al cielo. Nunca un salvo podría decir, más o menos. No, porque la verdadera vida cristiana es una vuelta de negro a blanco. De cielo a infierno, de incredulidad a ser creyente, sin Dios, con Dios, sin esperanza, con esperanza, con los pecados, ahora perdonado, hijos del diablo, ahora hijos de Dios. Es una vida totalmente diferente. Y Pablo les recuerda, les dice ustedes, acuérdense de cómo erais en otro tiempo. ¿Cuándo está hablando? ¿Qué tiempo? Bueno, el tiempo sin Dios. ¿Ustedes creen que cuando alguien decide esto, pues me voy y no me importa lo que diga nadie, y a mi pastor nunca me cayó bien, y cuando está aquí dicen mi pastor, y cuando se van dicen tu pastor, y ya cuando se fueron ya hace rato, ese pastor? Y de la iglesia también me encontré un hermano ya. Y le hermano, ¿qué pasó? ¿Y va a regresar? Pues estamos pensando regresar a esa chusma, a iglesia. Y antes era su iglesia, ahora es esa iglesia. O a la otra, o a la católica, o a la no, donde sea. Eso fue gratis. ¿Usted cree que una persona cuando deja su fe, fíjense bien, está pensando algo como esto? Voy a dejar la iglesia, que estoy amargada. Eso fue entre paréntesis. Porque no le dieron bubulubu a mi niño. Bubulubu, ¿sí hay bubulubus todavía? Bubulubu. Le dieron una paleta payaso. Y yo quería bubulubu. Voy a dejar la iglesia y voy a otra vez empezar a tomar y maltratar a mi esposa como antes. ¿Ustedes creen que alguien que deja su fe está pensando en cómo era? Ustedes, a la inmoralidad. Si piensa así, obviamente no es una persona salva. Nadie piensa, nadie nos acordamos cómo era antes. Si ustedes ven el Antiguo Testamento, Dios siempre está recordando a Israel el día que te saqué, ¿de dónde, hermanos? De Egipto. Ustedes pueden leer el Antiguo Testamento, Dios siempre. ¿Sí han escuchado de la Pascua? La Pascua es una celebración para que te acuerdes de cuando te saqué de allá de Egipto. Los que celebraban la Pascua 100 años después de la salida de Egipto no habían estado ahí. Ustedes pueden leer el libro de Jueces. Esta generación no conocía a Dios, pero todavía no la celebraron, pero tenían que celebrarla a través de las generaciones. Josías la celebró y después se paró otra vez. Se dejó de celebrar. Pero Dios quería, acuérdate de cómo eras esclava, acuérdate de cómo eres esclavo. Quiero recordarles, queridos hermanos, cómo era su vida sin Cristo. Número 1, sin Cristo éramos extraños y enemigos en nuestras mentes. Ahí está, versículo 21, véanlo ahí. Colosenses 1:21. Y a vosotros también que eras en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente, separados de Dios, lejos de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados, alejados, expulsados de la gloria de Dios. Efesios 4:17, esto pues digo en el Señor, que no andéis como los
otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Usted andaba en la vanidad de su mente? Teniendo el entendimiento entenebrecido, todo lleno de telarañas. Yo creo en Dios, ni sabe quién es Dios. Así, todos así. Nadie nacimos entendiendo, sabiendo, conociendo a Dios. El entendimiento, todos vamos al cielo con telarañas, viudas negras, polvo, ajenos de la vida de Dios. Si usted hubiera muerto, yo sin Cristo, como estábamos ajenos a la vida eterna, hubiéramos ido al infierno. Esto no les va a gustar, pero es la Biblia dice, por la ignorancia que en ellos hay, éramos ignorantes. Y no nada más de Dios, de la vida, de la vida. El mundo piensa, hermanos, son tan ignorantes, dicen papá, ignorantes. Aquí está otra, por la dureza de su corazón. Efesios 4, 17 al 18. Su corazón y mi corazón era duro. Usted, alguien lo invitó a la iglesia y la primera vez vino y aquí se bautizó, fue salvo. Aquí estoy. Si hay uno, gloria a Dios. Yo visité al hermano Feliciano, no sé, 10 años, no sé cuántas veces fui con el brother. A ellas fui varias veces. Oh, yes, pastor. Sí vamos a ir. Y no venía. Y peor. ¿Usted luego? No. Por la dureza de nuestro corazón. La ignorancia. Yo estoy bien. El hermano, bueno, ya lo he dicho, hermano. Hermano Feliciano, si yo algún día voy a la iglesia, me dijo hermano Feliciano, voy a ser un testigo de Jehová. Fíjese, la ignorancia. Con todo respeto. Prefiero que vaya a la católica, brother. Testigo de Jehová están totalmente, increíblemente torcida. No se vaya a ir, Pero así éramos nosotros, extraños, hermanos, enemigos de nuestras mentes. Pero ahora en Cristo, Efesios 2:13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos, dice, por la sangre de Cristo. Lejos de Dios, sin Dios, y Cristo viene y muere por nosotros, trabaja en nuestro corazón, nosotros ponemos la fe en Él y Él nos agarra y nos hace cercanos a Cristo Jesús, a Dios. Nosotros, como erróneamente la gente dice, no, yo andaba buscando a Dios. No, mis queridos hermanos, ¿quién aquí andaba buscando a Dios? ¿Qué santo aquí andaba buscando a Dios? Nadie. Que Dios trabajó. No, sí, ya Dios, alguien me había hablado. Ese fue Dios, por eso le digo. ¿Quién aquí? Y si usted piensa que usted, la Biblia dice, no hay justo, ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien entienda. Y luego dice, no hay quien busque a Dios. Yo andaba buscando a Dios. No, Dios nos andaba buscando a nosotros. No, yo ya tenía interés en las... No, hermano. No estábamos interesados en Dios. Pero Dios sí estaba interesado en nosotros. Dios inició esa relación. No fuimos nosotros. Él tomó el primer paso. Acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Dios tomó el primer paso antes de que usted y yo naciéramos. Se llama Jesús. Dios lo buscó antes de nacer. ¿Quién estaba vivo hace 2000 años? Bueno, tengo unas dudas, pero bueno. ¿Quién estaba vivo antes de 2000 años? Nadie. Dios siempre ha tomado el primer paso. ¿Quién le dio vida cuando usted nació? De su madre. ¿Quién lo levantó esta? Dios.
Nosotros no teníamos nada que ver con Dios. Dice Pablo, éramos extraños, enemigos en nuestras mentes. Y esta verdad es muy importante de entender si es que vamos a agarrar firmeza. Tenemos que recordar que sin Dios éramos personas alejadas, extrañas, sin esperanza. Y por eso es que mucha gente regresa al mundo, porque creen. Así que ¿se acuerdan de Israel? Oh, nos vamos a ir a Egipto otra vez. Ahí comíamos ajos como si el ajo fuera bueno. Bueno, sí es bueno. Las cebollas de balde. O sea, en otras palabras, ni trabajábamos, no trabajábamos, eran esclavos. Ahí estábamos bien. Ahí todos los latigazos atrás del mundo. Como usted y yo, cicatrices. El mundo no es bonito. ¿Por qué está aquí entonces? Porque hay iglesias llenas. Porque hay hijos de Dios. Porque el mundo no es bonito. Es todo lo contrario. Ay, pues a mí en la iglesia también me dieron un... Hermanos. El mundo no tiene nada que ofrecer al Hijo de Dios. No tenemos nada que envidiar. Lo único que hay atrás es obscuridad, ignorancia, pecado. Número 2, sin Cristo también hacíamos malas obras. Número 1, éramos extraños. Número 2, hacíamos malas obras en contra de Dios. Ahí está, véanlo, Colosenses 1:21. Dice al final, haciendo malas obras. Haciendo malas obras quiere decir que eran obras pecaminosas, obras en contra de Dios. No con detalle, con fechas y nombres. No. Yo no creo que un cristiano debe de empezar a, ay, me acuerdo cuando estaba allá con mi novio. No, yo no creo que eso es saludable. Pero sí yo creo que deberíamos de vez en cuando recordar, si yo me hubiera muerto en esa fiesta, en ese accidente, si yo me hubiera casado con ese o con esa, si yo hubiera seguido en ese camino probando esas drogas o emborrachándome así, yo estuviera muerto, yo estuviera en el infierno. ¿Quién sabe dónde estaría mi vida? Yo creo que un cristiano debe de vez en cuando, hermanos, recordar, sin detalle, sin querer volver, obviamente. En la palabra de Dios eso se encuentra en varios pasajes, pero quiero darles algunos. En cuanto a la Efesios 4:22, Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir. Ay, ¿para qué me acuerdas del pasado? Para que no se te olvide no regresar. ¿Ha ido a algún restaurante usted y la comida le hace mal? ¿Y sabe usted que ahí fue? Ahí fue, porque cuando uno pero esa es la idea que tengo en mi mente. Cuando uno como repite, y fueron las pupusas, bueno, alemanes del Salvador, fueron los burritos. Y uno sabe, y no sé cómo sea usted, pero yo así soy. Cuando alguien me dice, hey, vamos a la del burrito loco ahí, no, le digo, y como mi estómago como que hace, y no he comido, pero me acuerdo cómo era y cómo, no. Así debería ser el mundo. Así debería ser el mundo. Pues deja a Dios, mira, ya estás bien, ya tienes un buen trabajo, ya estás estable, tu familia está bien. ¿Qué va a pasar? Debería de a usted darle como, no, yo antes, no. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, escuchen, que está viciado. Colosenses 3:9, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Efesios 2:1, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo. Y tengo una lista de versículos. Pablo siempre está recordando a los cristianos de otro tiempo, la otra vida, el otro hombre, la vieja naturaleza, como tú eras antes, para que no se te olvide que no quieres regresar para allá. Cuando uno entiende que en el mundo no hay nada bueno,
nada positivo, solo pecado y traición. Hermanos, cuando uno entiende eso, abrazamos más la vida cristiana. Amamos más a Jesús. Por eso es que yo no entiendo. Y a propósito, la Biblia no lo apoya, como hay supuestos cristianos que han sido lavados y salvos y libertados de la esclavitud, y voluntariamente ellos siguen viviendo en esclavitud, pero el domingo vienen a la iglesia y mañana se portan, hablan, se visten, se conducen como esclavos una vez más. Y el miércoles se lavan y ahí vienen a la iglesia. Eso no lo entiendo. Porque el mundo debería de al verdadero creyente recordarle que no voy a regresar ahí. Número 1, 3 formas de obtener firmeza en la fe. Debemos conocer la fuente de firmeza, Jesús. Número 2, debemos recordar nuestras vidas antes, sin Dios, alejados de Dios. Número 3, y termino. Y esta es nuestra parte. Debemos esforzarnos a ser firmes en la fe. Vean el versículo 23, Colosenses 1:23. Debemos de esforzarnos. Dice, si en verdad permanecéis, o sea, ustedes, fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza que habéis oído. ¿A quiénes les está hablando Pablo? A los colosenses. Ustedes tienen que estar fundados, ustedes tienen que permanecer, ustedes tienen que quedarse sin moverse, ustedes. Número 3, debemos, como una persona agarra firmeza. Ya conozco que viene de Cristo, me acuerdo del mundo, no quiero regresar allá. Número 3, ahora me esfuerzo en ser firme en la fe. Ahora quiero aclarar algo para que no se malentienda este punto. La vida cristiana, hermanos, depende y está fundada en Dios. Dependemos de Dios. No se puede vivir en nuestras fuerzas. La vida cristiana no es, voy a tratar y voy a brincar y ahí te voy. No. La vida cristiana es una vida espiritual y sobrenatural que no puede ser vivida aparte de la llenura o el control o la influencia del Espíritu Santo de Dios. Es una vida sobrenatural, va más allá de lo físico, es una vida espiritual. Gálatas 5:16, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Debemos de diariamente ponerlos la armadura de Dios, Efesios capítulo 6. Pero aún así, aunque es una vida 100% espiritual, Dios nos ha dado responsabilidades a nosotros. No es como que todo viene como algo natural y fácil. Nosotros nos debemos de esforzar, hermanos. No para ser salvos, Ay, te vas a ganar la salvación. No. Ya la salvación está segura en Cristo. Nosotros nos debemos de esforzar para obtener nuestra firmeza, nuestra madurez. Para eso sí nos debemos de esforzar. Quiero dar 2 enseñanzas y termino. Dios no fuerza firmeza en nosotros. Le pregunté a mi mamá cómo se decía fuerza o fuerza y me dijo fuerza. Ahí está. Dios no fuerza firmeza en nosotros. Fíjense bien, hermanos. Dios no fuerza firmeza en nosotros. Jesús le dijo en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Tú ama a Dios. Tú ama a Dios. Las cosas de Dios son de corazón. No deberían de ser a la fuerza. Dios no nos fuerza a leer la Biblia.
¿Quién aquí ha sido forzado por Dios a leer la Biblia? Dios no nos fuerza a orar. Dios no nos fuerza a venir a la iglesia. Dios no nos fuerza a ganar almas, a diezmar. La prueba es, aquí hay algunos que no hacen esas cosas y no están interesados en esas cosas, lo cual no entiendo. Pero Dios no nos fuerza, no impone, no legisla fe, porque las cosas de Dios deben de venir y salir del corazón. Por eso es que muchos no sirven, no andan con Dios, no dan a Dios, porque no tienen un corazón para Dios. Pero Dios, fíjense hermanos, nosotros somos muy diferentes a Dios. Pórtate bien al niño, ¿no? O joven. Yo no, pórtate bien. ¿Por qué? Porque yo te digo. Que no funciona, pero bueno, así lo hace la raza, ¿no? Porque yo te digo. Ok, quizás controle el comportamiento, pero está perdiendo el corazón del niño. Pero podemos hacer que se porte bien. Deja eso y lo deja. Nosotros podemos y queremos a veces forzar a nuestros niños, come tu verdura, que está bien, ¿no? A mí no me forzaron, gloria a Dios. Ahora sí como poquito. Mi mamá quizá va a estar viendo eso. Voy a quitarlo del video. Pero hay algunos padres que sí, los forzan. Gloria a Dios. No estoy diciendo que está mal o bien. Pero su papá espiritual no nos fuerza. No nos fuerza nada que nos haga bien. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Nosotros, naturalmente, a veces queremos forzar a nuestros hijos, no inspirar a nuestros hijos, más bien forzar a nuestros hijos, porque eso le hace mal. Pero Dios a usted y a mí nunca nos ha forzado a nada. Es curioso, ¿verdad? Cómo Dios es padre y cómo nosotros somos padres. Dios no fuerza firmeza. Tampoco Dios fuerza fe. Por lo tanto, el Hijo de Dios se debe de esforzar para obtener firmeza. Toma esfuerzo para ser firme en la fe, no es un camino fácil. Escuchen aquí, hermanos. Si usted anda buscando una vida relajada, la vida cristiana no es para usted. Ahora, la frialdad cristiana sí. La indiferencia cristiana sí. La carnalidad sí. La verdadera vida cristiana no. Si anda buscando usted una vida ahí nada más pasándola, amor y paz, peace and love. Yo todos amo. Gloria a Dios. Hermano, no le robe a Dios. Ay, Dios entiende. Vamos a ganar almas. Yo no quiero ir porque estoy flojo. Hermano, vamos a dar a la obra de Dios para las almas. Cada quien que se vayan al infierno, yo ya voy al cielo. Una vida así es no precisamente una persona firme. La vida cristiana, hermanos, no es este nuevo movimiento, no me juzgues, no me digas, no me llames, no lo pongas, dicen los americanos, en mi garganta, no. Déjame a la hora que yo quiera. No me digas que cambie, dime que Dios me ama. No me digas que soy pecador, dime que soy santo por la gracia de Dios. No me digas que tengo que dejar de malas palabras, dime que Dios me perdona. Esa no es una vida cristiana firme en la fe. Pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? Qué bueno que preguntó. La vida cristiana es tan esforzada que la Biblia nos llama soldados. ¿Usted era soldado, verdad? Un soldadito ahí de esos de plomo. Pásenme el rifle. Me rompí el cuchillo aquí. Ay, nadie lo quiere. Un soldado usualmente la idea es que tiene pues disciplina. Dureza, lo que quiera,
pero sobre todo que sufre, está dispuesto, lo que viene en mente, está dispuesto a sufrir penalidades por otro. Dejó su familia, dejó su país, alguien de los Estados Unidos, por ejemplo, y por mí, él está luchando por mi libertad. La Biblia dice, tú pues, hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Versículo 3, 2 Timoteo 2, 1 al 4. Tú pues, dice, sufre penalidades como buen soldado, dice, de Jesucristo. Ay, es que yo nada más quiero así de vez en cuando. Ay, mis uñas. La Biblia dice, tenemos que esforzarnos porque somos soldados. No nada más eso, pero en Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia. Escuchen, ocúpate, ponte a hacer algo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nos debemos de ocupar en nuestra salvación, no para ser salvos, pero una vez que ya soy salvo, ahora digo, ok, ya tengo una salvación, ya miro lo que Dios mira, ya tengo el Espíritu Santo, voy a ocuparme en mi firmeza, voy a invertir en mi vida, voy a servir. He escuchado muchas veces decir, yo estoy esperando, pastor, que Dios obre aquí. Yo sé que va a ser bueno. Así como si fueran Pablo o Pedro. Como si Dios va a abrir el cielo y les va a decir, Alberto, arriba, vive para mí. Y Alberto va a decir, Señor, heme aquí. Oye, envíame a mí, Señor. Yo estoy esperando, ay, que Dios me agarre el corazón. Hermanos, eso es aquí ahorita. Ahorita el Espíritu Santo debería de estar. Tú debes de estar firme. No eres firme. Eso es bajo la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Tengo noticias para usted. Nomás usé al hermano Alberto como ejemplo. Acaba de llegar, solo lo tengo que usar. Dios ya no se revela de una forma privada. No, sí, en la profecía privada. Esas son puras. Esos que creen en la profecía privada, ni la hacen la profecía general. No, ¿ustedes creen que Dios les va a decir privadamente algo? Si ni andan en el... Suponiendo que sea verdad, ¿qué no mejor deberías de hacer la general, la que ya conocemos? Pero anyways, Dios, hermanos, la manera en que Dios habla al corazón es en la iglesia, es al leer la palabra de Dios. Y Dios quiere, hermanos, que invirtamos en nuestra firmeza. No va a haber una visión. Tenemos que invertir nosotros mismos en la firmeza. Y número último, ese es mi punto final, mi subpunto final. Nosotros invertimos en nuestra firmeza. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Hermanos, nos debemos de ocupar en nuestra salvación no para ser salvos, sino para crecer en firmeza. Andad bien, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. 2 de Pedro 3:18. Termino con esto. Esta es la primera vez. Si la firmeza viniera automáticamente, todos aquí seríamos bien firmes. Soy salvo, soy firme. Recibí a Cristo, recibí firmeza. No. Esto es como trabaja. Soy salvo, soy salva. Tengo que trabajar, ocuparme
decir no a yo, dejar mi orgullo, a pedir al Espíritu Santo que me guíe, a ponerme la armadura de Dios, invertir en mi vida espiritual, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, dice Pedro, 1 Pedro 2:2. Y uno toma la leche y come, y un día pasa y otra, y semana tras semana, y no está dormido en su vida cristiana, sino que está activo o activa, está aprendiendo, quiere mejorar, deja hábitos pecaminosos, se viste diferente, escucha música diferente, habla diferente, es una persona totalmente diferente porque Dios está obrando en su corazón, y año tras año, tras año, tras año, hasta que con el tiempo ese cristiano, esa hermana o ese hermano o ese joven que llegó hace años atrás a la iglesia como una bebé en Cristo, un bebé, empieza a entender muchas cosas y empieza a realizar que la vida no se trata de sus sentimientos y de sus opiniones, sino de la opinión de Dios, y empieza a entender que no se trata de ella o de él, que la uña, que el moco, que el perro, sino que hay algo más grande que es la obra de Dios, y empieza a invertir e invertir e invertir y a caminar con Cristo Jesús. Y con el tiempo, a través de pruebas, a través de luchas, desacuerdos, roces y problemas y caídas, la persona empieza a agarrar firmeza espiritual. Conoce la palabra de Dios, practica la palabra de Dios. Ha crecido en su fe, no hay duda que va a ser fiel. Si un hermano lo ofende, pensaría algo, quizá el hermano estaba cansado ahora, voy a orar por él. Si una hermana la trata mal, diría, mira la hermana, voy a orar por ella, yo la amo en Cristo. Ya está firme, ya está firme. Mira, como tantos años robándole a Dios. Voy a dar mi parte, voy a dar más a los misioneros. Está agarrando firmeza. Tantos años sin conocer este libro. Voy a empezar, ya está entendiendo. Pues yo me siento sin ganas, pero tengo que ir a la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No es como me sienta, sino como Dios quiere que haga. Voy a ir a la iglesia, quizás no me siento bien, quizás me siento triste, quizás tengo estrés y no sé qué voy a hacer, pero voy a estar ahí. Ya está agarrando firmeza. La firmeza no viene por accidente. Tiene que ser intencional. ¡Pling! Hermana, qué madura, ¿verdad que sí? Es un proceso lento a veces. A veces duelen. A veces hay tantas cosas que pasan a mi alrededor. Con el tiempo, no por accidente, sino por intención, usted será un cristiano firme. No es fácil, pero tenemos que invertir en nuestra firmeza. Este año vamos a estar hablando de este tema, firmes en la fe. Y quiero terminar como empecé. Mi meta en la vida es ser firme al Señor hasta que Dios venga por mí, o si Él me lleva por medio de la muerte. 3 formas de obtener firmeza. Debemos de conocer la fuente de firmeza, Cristo. Debemos de recordar nuestras vidas antes. Sin Dios, sin esperanza, no hay nada en el mundo. Y número 3, debemos de esforzarnos a ser firmes en la fe. Mi deseo este año, hermanos, es afirmarme más en la fe. Y un cristiano firme nunca piensa esto. Iglesia, ya llegué. Síganme los buenos. Un cristiano firme piensa algo como esto. El gran apóstol Pablo dijo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Un cristiano firme, verdaderamente firme, no se descuida, no cree que ya llegó, no le dice a otros, ¿quieres un ejemplo de firmeza? No. Con humildad.
dependiendo de la misericordia de Dios, no sea. Pablo dijo que habiendo sido heraldo para otros, líder, yo mismo, dice él, venga a ser eliminado. He ahí una persona firme, siempre alertas, siempre, no, yo ya lo dominé, no. Una persona firme se mantiene humilde. Esta sería una buena meta en el 2021, ser firmes en nuestra fe. Vamos a orar, hermanos, puestos de pie, todos los ojos cerrados, por favor. Señor Jesús,